Vamos a desarrollar hoy una mitzvah de la Torá que se llama Kiddush Hashem. En Perashá Kedoshim, ahí está escrito en forma explícita: Lo tejalelu et Shem kodshi benigdashti betoch bene Israel. No van a profanar mi santo nombre, dice Dios, y van a santificarme dentro, betoch, dentro de los hijos de Israel. Esta mitzvah de Kiddush Hashem termina siendo hoy en día uno de los aspectos más importantes en el comportamiento de nosotros como Yehudim y en la imagen que damos delante de las personas. Es una mitzvah de oraita, de engrandecer el nombre de Dios, y la inversa, que vamos a intentar también tocar en forma más pasajera, es Hilul Hashem. Básicamente hay sanciones específicas de acuerdo a qué tipo de mitzvah nosotros estamos transgrediendo. Por ejemplo, hay mitzvot en las cuales la persona deja de cometer, hay averot, pecados que uno deja de hacer, y automáticamente ya recibe su expiación, su perdón. Hay otros errores en los cuales nosotros dejamos de cometerlo, y no alcanza con dejar de hacerlo, sino que debemos llegar a pasar un día de Kippur, ayunar, hacer teshuvá, y recién ahí nos perdonan. Hay errores más graves en los cuales no alcanza con no hacerlos, y no alcanza con pasar un día de Kippur, sino que también necesitamos zarot, sufrimientos. Dios libre de situaciones difíciles, y recién de pasar estos sufrimientos, también expiamos, nos perdona. Y hay situaciones máximas. Hay errores muy grandes en los cuales no alcanza con no hacerlos, no alcanza con pasar un día de Kippur, no alcanza con los sufrimientos. Y hay quien dice que recién en Yom Hamet, el día que dejamos este mundo físico, ahí recién expiamos. Preguntan, ¿cuál es esta averá, este pecado tan grave que necesita el Yom Hamet, el día que partimos de este mundo, para expiarlo? Y contestan: el Hilul Hashem, el antónimo del Kiddush Hashem. O sea, que la gente nos vea y nos identifique como personas judías, y que nuestro accionar termine degradando el nombre de Dios en el mundo. Esta mitzvah de Kiddush Hashem, vamos a hacer una primera pregunta: si en verdad nosotros somos responsables por la imagen que nosotros damos, o si hay una presunción de culpabilidad. O sea, nosotros somos responsables por las acciones, o hay una presunción de culpabilidad. O sea que, aunque como Yehudim tengamos actitudes correctas y actitudes de entrega al mundo judío y no judío, aún así la persona nos ven con una lupa negativa, y debemos estar nosotros en cuidado permanente. El Kiddush Hashem ocurre no en situaciones insólitas, sino que ocurre en situaciones simples, desde lo que representa a lo mejor pararse en una cola de un banco o en otro lugar y adelantarse en la cola sin respetar los tiempos y que la gente nos vea y nos identifique, o a lo mejor una persona puede volver, como a veces nos pasa, volvemos de un country un día domingo de descanso con la familia, y al volver nos encontramos en la ruta con un tráfico muy importante. Entonces las personas empiezan a pasar por las banquinas, empiezan a pasar por las calles laterales, cosa que está prohibida. Y si nosotros llegamos a hacer una cosa así y nos llegan a detener, quizá nos pregunten si los rabinos también vamos con los autos por las banquinas y por zonas prohibidas. Y esto seguramente es un Kiddush Hashem, es un Hilul Hashem muy grave. Una pequeña historia, vamos a ingresar el tema tan interesante de hoy, sobre lo que representa la fuerza que tiene el Kiddush Hashem, nuestro comportamiento en verdad. Traen en nombre del Rabbi Yaakov Kamenetsky, uno de los grandes sabios del siglo pasado. Rabbi Yaakov Kamenetsky partió a Estados Unidos antes que comience la Shoah, la Segunda Guerra Mundial, por eso se salvó, y terminó siendo uno de los grandes poskim legisladores de América del Norte. Rabbi Yaakov Kamenetsky cuenta, vivían en Lituania, que antes de viajar envió a un alumno de su yeshiva a comprar sellos postales. Le dio 10 litas, que era la moneda que se usaba en su momento, y este muchacho fue a comprar sellos postales, y cuando volvió vino con una sorpresa, que él compró estampillas por 10 litas, y el que estaba el personal de la oficina de correos le entregó estampillas por 100 litas. Entonces le preguntó al rabbi qué hacer con este exceso de estampillas. Entonces el rabbi le dijo: ¿cuál es la pregunta? Tenés que devolverla. El muchacho fue a devolverla, y cuando volvió más sorprendido todavía, porque le dijo: cuando devolví las diferencias que me había dado de más, vi que el señor se sonrió, me miró, se sonrió y aceptó el dinero. Bueno, así quedó la historia. Pasó un tiempo,
Rabbi Yaakov Kamenetsky necesitaba otra vez sellos postales y no tenía a quién enviar y fue en persona a la oficina de correo postal. En ese lugar estaba aparentemente este único señor que atendía. El Rab volvió a entregar sus 10 litas y volvió a recibir estampillas por 100 litas. El Rab automáticamente devolvió el exceso. Y otra vez el Rab percibió ahí lo que su alumno le había contado, que este señor con una cara perspicaz se había sonreído. Pasó un tiempo y la historia obviamente quedó en el olvido, pero cuando terminó la Shoah, el Holocausto, Rabbi Yaakov Kamenetsky se enteró de que la única persona que había cobijado, resguardado y salvado familias judías en Lituania fue este señor, y había escondido familias en el sótano de la oficina de correos. Es muy difícil que nosotros podamos atar esta situación a la situación de los sellos postales, pero Rabbi Yaakov Kamenetsky escribe que seguramente había alguna relación con esto. Este señor nos estaba midiendo, nos estaba evaluando. Cuando él vio que nosotros éramos capaces de devolver y no tomábamos para sí cosas que no nos correspondían, quizá él asumió el compromiso de cuidar y de proteger a estos pobres Yehudim de las manos de los nazis. Esto nos muestra a nosotros que el Kiddush Hashem es una misión muy importante, no solamente por el accionar que nosotros tenemos, sino porque estamos bajo una lupa permanente. Está escrito, hay una profecía en el Sefer de Barim, en el cual vamos a estar dispersos por el mundo entero, y donde estemos vamos a ser minoría. Al ser minoría estamos siempre juzgados y evaluados. Las minorías en el mundo son grupos que son básicamente controlados y son básicamente mirados, quizá mucho más que otros grupos humanos. Esta profecía se cumple, y no solamente que se cumple, sino que también está escrito que el mundo va a hablar de nosotros. Aunque somos muy poquitos, no hace falta ser muy detallistas para darnos cuenta de que los diarios en el mundo siempre tienen noticias de Israel, y eso seguramente que forma parte de lo que nosotros llamamos la percepción bajo lupa exagerada muchas veces que hacen sobre nosotros. Esto nos obliga a tener un comportamiento especial. Obviamente que no lo hacemos porque nos miran, debemos hacerlo porque es lo correcto, pero al haber una lupa sobre nosotros, también esto dispara una responsabilidad mayor. Cuando nuestros padres recibieron la Torá en el monte Sinai, ahí está escrito que vamos a ser un Am Segulá, una nación elegida, un pueblo elegido. Am Segulá, lejos de ser un concepto de superioridad, representa un concepto de responsabilidad. O sea que los pueblos del mundo nos van a mirar y nosotros debemos ser modelos de cómo se forma una familia, cómo la persona se viste, habla, comercia, cómo desarrolla su vida en este mundo físico. Hay una de las historias más impactantes sobre Kiddush Hashem y Hilul Hashem que leí, habla de un avión de la empresa Tower que aterrizó en el Ben Gurion un 25 de diciembre del año 1987. Dice que este 25 de diciembre obviamente era Navidad y coincidía también con Hanukkah, la fiesta que nosotros recordamos la liberación del segundo Bet HaMikdash de manos de los Yevanim, de los griegos. Dice que en el momento que el avión aterrizó, habitualmente las personas empiezan a pararse antes de que el avión termine de detenerse y empiezan a sacar de los vouchers sus pertenencias. Las azafatas empezaron a pedir por los altoparlantes que las personas se mantengan sentadas y quietas hasta tanto el avión no detenga totalmente su marcha. Obviamente, como siempre pasa, las personas no escuchan, quedan paradas y siguen sacando sus pertenencias. Entonces la azafata dijo algo que fue realmente impactante. Ella dijo: a las personas que están sentadas les deseamos feliz Navidad, y a las personas que están paradas les deseamos feliz Hanukkah. Esto fue realmente una situación terrible. El mensaje era que las personas que están sentadas, que obedecen órdenes, obviamente no deben ser Yehudim, y las personas que están paradas, que no obedecen y están desesperados por asegurar sus pertenencias materiales, les decimos que se queden tranquilos, que la empresa Tower no va a tomar nada que no le corresponde, que por favor tomen asiento. Imagínense ustedes la situación que se creó arriba del avión.
y cuando llegaron ahí hicieron una denuncia en la policía aeroportuaria de discriminación contra esta azafata y la situación tomó un vuelo muy grande. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es otra. Independientemente de lo que la azafata dijo o piensa de nosotros, la pregunta que debemos hacernos es si nosotros disparamos esta situación, si somos responsables de esta situación, o si hay, como dijimos al comienzo, una presunción de culpabilidad, que cualquier cosa que nosotros hacemos siempre estamos en jaque. Obviamente que las dos situaciones se dan, y si en verdad tenemos una presunción de culpabilidad, esto no debería importarnos. Lo que nosotros deberíamos hacer es colocar toda nuestra fuerza en trabajar sobre nuestras cualidades para que realmente nuestra forma de vida sea un Kiddush Hashem, sea un ejemplo viviente. De ahí en más, lo que la gente vaya a pensar de nosotros ya es algo que escapa totalmente a nuestro control. Vamos a intentar definir en 5 o 6 tópicos qué es en la práctica vivir al Kiddush Hashem como traen nuestros sabios. El punto 1 de vivir al Kiddush Hashem son cosas muy simples, pero quizá por simples son cosas que no percibimos. El punto 1 se llama saludar a las personas. Algo que obviamente hoy en día está totalmente olvidado y dejado en el arcón de los recuerdos, pero saludar representa decir a la persona que está enfrente mío que existe delante de mis ojos. Una persona que ingresa a un ascensor y no saluda, no dice buen día, no saluda, no dice buenas tardes, esta persona está diciendo que en ese ascensor no hay nadie. Entonces la presencia del que está ahí totalmente se siente totalmente denigrada. Hay historias muy famosas, la Levaya de Rav Shuster, muy famosa en Israel. El Rav era una persona que era muy amigable y una persona muy apacible, muy entregada a la gente. Cuentan que el día de su Levaya, cuando él falleció, llamaba la atención porque en la Levaya que iba para el Bet Haim, en la procesión esta, había muchas monjas y personas no judías. Entonces uno de ellos que estaba ahí se acercó a preguntar si ellas conocían al Rab. Pues llamó la atención que habría muchas personas de otros credos en la Levaya del Rab, y las monjas dijeron de que no lo conocían, no habían hablado nunca con él. Pero el Rab, cuando iba para la yeshiva, a su lugar de trabajo, como ellas nombraron, pasaba sistemáticamente todas las mañanas por el convento. Y no hubo un solo día que Rab no levantó su mano para saludarlas. Si no hubo un día que este hombre no levantaba la mano para saludarnos, y lo menos que podemos hacer ahora es acompañarlo a su lugar final de descanso. El saludo es algo tan simple y tan necesario que nosotros a veces perdemos la noción de esto. Dentro del mundo observante, también es algo que a veces se nota que falta, y es algo puntual, muy pequeño y muy necesario. El segundo punto del Kiddush Hashem, que quizás sea uno de los puntos más importantes, es el trabajo sobre el control de las reacciones, sobre el control de las emociones. Dice el Pirkei Avot, Ezeu Gibor Akovesh et Yisro. ¿Quién es la persona poderosa? La persona que es capaz de controlar sus reacciones. Nosotros no podemos hacer tefilá en un Bet Knesset durante 1 hora, salir a la calle y descontrolarnos, quizá porque rompieron el acrílico de trasero del faro del auto. O sea, nosotros tenemos que tener una conducta emocional estable, estemos donde estemos y en todas las situaciones. Y eso obviamente es un trabajo personal muy intenso. Rav Baruch Brul cuenta en sus libros muy conocidos una historia impactante de un comerciante que viajaba de Los Ángeles a Nueva York todas las semanas por temas laborales. Él vivía en Nueva York, pasaba toda la semana en Los Ángeles, y Shabbat, viernes, él volvía a New York para estar con su familia. Cuentan que estaba en Los Ángeles, en el aeropuerto, ya para embarcarse. Entonces, bueno, tiene que pasar por el escáner. En este escáner, él empieza a sacarse el sombrero, el saco, y bueno, y le piden que deje también sus zapatos, como obviamente últimamente se está haciendo como control. Los controles cada vez son lamentablemente más estrictos, necesitan ser más estrictos, y le pidieron a este señor que deje sus zapatos. Así obedeció, sacó sus zapatos, los colocó en la cinta y pasó del otro lado del escáner para recibir lo que había entregado. Y empezó a recibir el saco, empezó a recibir el sombrero, pero los zapatos no aparecían. Y no aparecían los zapatos, pararon la cinta, se metieron dentro y por arte de magia los zapatos habían desaparecido. Este señor mantuvo la calma, se sentó a esperar a ver qué había.
Empezaron a llamar por los altoparlantes si alguna persona había llevado un par de zapatos. Imagínense ustedes la situación de vergüenza, ¿no? Toda la gente pidiendo los zapatos de este pobre hombre sentado ahí, vestido, con saco, corbata, sombrero y descalzo. Y había que caminar 30, 40 metros hasta el avión. Era de noche, hacía mucho frío, estaba lloviendo, el piso estaba mojado y empezaron a anunciar el embarque. Y nuestro pobre comerciante no encontraba sus zapatos. No quería perder el avión, quería volver con su familia e iba a terminar caminando descalzo a riesgo de engriparse, hacía mucho frío. Hasta que una señora pasó por el lugar, lo vio y se apiadó de él. Le acercó y le dijo, mire, yo tengo esto para usted, son unas pantuflas, úselas, las compré para mis nietos, pero bueno, úselas, por lo menos no se va a enfermar. El hombre no supo cómo agradecerle, quiso pagarle, la señora no aceptó. En resumen, la cosa termina que nuestro amigo abre el paquete para usar sus pantuflas y hoy encuentra unas pantuflas de color rosa gigantes con un pompón en el extremo. Y obviamente que era una situación más ridícula que caminar descalzo. Pero bueno, dijo, no voy a enfermarme. Se puso estas pantuflas exorbitantes en sus pies y empezó a caminar. Obviamente que ya el pasaje estaban todos embarcados y obviamente, como son las historias, tenía que sentarse en la última fila. O sea, debía pasar por el pasillo con esas pantuflas hermosas e insólitas bajo los ojos y la mirada de todo el pasaje hasta el final. Así lo hizo y manteniendo la calma se sentó donde le tocaba sentarse. Él cuenta así, cuando yo me senté con estas pantuflas ridículas que tenía puesta, escuché la conversación de las dos personas que estaban delante mío. Uno le dijo al otro, ¿viste este hombre judío que está atrás? Lo vengo siguiendo desde el escáner antes del embarque. Le perdieron los zapatos, le dieron esta cosa que lo pone en ridículo delante de la gente, y en ningún momento este hombre perdió su tranquilidad. Jamás ni levantó la voz, ni se quejó en forma acalorada, sino que mantuvo su línea y su postura. Es increíble, estos judíos tienen un autocontrol que es envidiable. Algo maravilloso, como nosotros estamos expuestos a situaciones en las cuales a veces perdemos el control y esto puede llegar a ser un Hilul Hashem, puede llegar a ser una situación muy desagradable, no solamente para nosotros, porque en algún momento cuando la situación pasa, la persona toma conciencia de su error y se siente muy culpable, pero sí deja una marca indeleble en todas aquellas personas que lo vieron. Saludar, dijimos al comienzo, controlar las emociones y las reacciones, dijimos después, y el tercer punto de los que vamos a ver ahora es decir gracias. Algo tan básico y necesario como el saludo. Nuevamente voy a compartir con ustedes una historia. La historia cuenta de un abogado que vivía en el centro de la ciudad de Berlín, en una oficina donde tenía su estudio jurídico, en un 7º piso en el centro de la ciudad de Berlín. Y esta historia ocurre en el año 1936, cuando ya el nacionalsocialismo había subido a Alemania y ya los nazis estaban ya trabajando para limpiar a todas las personas judías que tuvieran algún tipo de influencia gubernamental en el gobierno. Este señor, este doctor, abogado de apellido Schiff, este doctor Schiff tenía una cierta influencia en el gobierno y tenía un estudio jurídico en el centro de la ciudad de Berlín. Todas las mañanas a las 9 de la mañana bajaba de su estudio jurídico para hacer sus trámites laborales y esa mañana bajó como siempre lo hacía. El ascensor era de esos ascensores de la época en el cual había un ascensorista que estaba sentado ahí y él manejaba el ascensor, subía y bajaba. Este ascensorista de nombre Otto, señor Otto, una persona alemán, atenta, cuando el doctor Schiff sube a este lugar, bajan del 7º al 4º piso y en el 4º piso paran. El señor Otto abre la puerta y le dice, tiene segundos para salir por aquí y escaparse. El doctor Schiff se sorprende y le pregunta qué está pasando y le cuenta, abajo la Gestapo ya está esperándolo, los alemanes están esperándolo, rodearon el edificio y están esperando para matarlo. Entonces yo preparé esto para salvarlo. Usted va a salir por este lugar, va a subir por una escalera, va a salir por una escalera que está oculta, lo va a esperar una ambulancia, lo van a disfrazar como que usted es una persona que está enferma y lo van a sacar a la frontera para salvarlo. El señor Schiff dijo, bueno,
vio que era tan real la situación que se asustó y le dijo, bueno, deme 5 minutos que subo al estudio a buscar mis pertenencias. El señor Otto le contestó, señor Schiff, usted no entiende, su vida está en juego, tiene segundos, no tiene tiempo de buscar nada. Lo tomó de la ropa y lo empujó, lo sacó del ascensor. El señor Schiff empezó a caminar por el palier rumbo a la salida oculta, pero a mitad de camino se frenó. Giró hacia atrás y le preguntó, dígame, señor Otto, no entiendo algo. Usted me está salvando, pero usted es alemán y yo soy judío, ¿por qué me está salvando? Entonces el señor Otto le contestó, señor Schiff, usted no entiende. Usted es la única persona que entra y me agradece porque yo abro y cierro la puerta del ascensor. Vivo aquí 24 horas. En las 24 horas que estoy aquí la gente me confunde con una parte metálica, con un componente del ascensor. Usted es la única que me hace sentir persona, con sus gracias, con su saludo. El otro día me vio que estaba lastimado, me preguntó que se recupere, cómo se siente. Lo menos que yo puedo hacer por usted es devolverle este favor. El señor Schiff escribe sus memorias y él ahí dice, nosotros pensamos a veces que decir gracias es un cumplido, es algo para quedar bien con la gente. Yo puedo decirles que decir gracias salvó mi vida. Yo salvé mi vida por agradecer a este ascensorista que todos los días me abría y me cerraba la puerta. Todas estas historias maravillosas, reales, nos enseñan que con muy pocas cosas, con muy pocas palabras, nosotros podemos crear esta situación hermosa del Kiddush Hashem. Que la gente nos vea actuar y caminar y diga que en verdad es admirable vivir una vida judaica. Y estos judíos son personas que vale la pena conocer. El cuarto punto implica vestirse pulcramente. Vestirse pulcramente no significa usar ropas lujosas, sino usar ropas correctas y ropas limpias. El quinto punto es cuidar el vocabulario, cuidar el lashon, el léxico que nosotros tenemos como personas espirituales que intentamos ser, como personas en Torah. Debemos tener un léxico refinado y cuidar las palabras que nosotros usamos. Y el punto 6 sería no demorar pagos. Básicamente sea con Yehudim, sea con no Yehudim. Acuérdense que el Pasuk dijo que vamos a santificar el nombre de Hashem Betoch Benei Israel. Incluso viene a enseñarnos que el Kiddush Hashem seguramente y básicamente existe con nuestros propios hermanos, no solamente con personas de otro credo. Es muy famosa la historia del Hafez Haim. El Hafez Haim, los que vivían en Radim, cuentan que Erev Shabbat, antes que empiece Shabbat Kodesh, el Hafez Haim iba de negocio en negocio y entraba y salía de los negocios. ¿Qué estaba haciendo el Hafez Haim? Dice que en esa época se acostumbraba durante la semana a anotar en un cuaderno las compras. Las personas no pagaban, anotaban en una compra y cada tanto iban y pagaban. Entonces el Hafez Haim no quería empezar Shabbat sin saldar sus deudas. Y los viernes a la tarde iba negocio por negocio donde había comprado ahí y saldaba sus deudas. Todas estas cosas que nosotros nombramos recién es un trabajo, es un tikum, una corrección de cualidades que no son cosas que nos nacen hacer en forma automática, sino que son cosas que el Yetzer Hará trabaja para que nosotros perdamos. En lo que nosotros llamamos tikum amidot hay un punto que es muy importante aclarar. Nosotros debemos definir qué son midot, qué son cualidades. En verdad, hay una confusión en lo que es midot, cualidades, y lo que son modales, actitudes. Recuerdo una vez, volviendo de la ciudad de Córdoba, de una conferencia, entonces volví en avión y el avión no pudo aterrizar en Aeroparque, que es el lugar aquí en Buenos Aires en el cual paran los vuelos de cabotaje, y terminó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Ahí estuvimos ahí demorados en la pista más de 3-4 horas, no teníamos permiso para bajar. La gente empezó a ponerse muy nerviosa y empezaron a gritar, había chicos, algunos ya tenían signos claustrofóbicos. No fue una situación fácil. Recuerdo que al lado mío estaba sentado un señor que parecía un lord inglés, con su suavidad, con su pulcritud. Se sentó, sacó su notebook, empezó a trabajar en el vuelo. Y bueno, cuando el avión aterrizó y empezamos a demorarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, este señor cerró su notebook, estaba trabajando, se puso de pie y empezó a gritar y a insultar las peores cosas que ustedes pueden imaginarse. Ahí me hizo recordar lo que estudié una vez. ¿Qué son midot, cualidades, y qué son modales?
El modal es algo externo a mí. Es algo que yo hago porque ustedes me están mirando en este momento. Entonces, como la gente me está mirando, yo tengo una actitud pulcra y medida y cuido mis palabras y mis maneras. Pero cuando ustedes ya no me vean más, yo vuelvo atrás totalmente y puedo ser una persona totalmente burda, sin control de las cosas que hago. El modal es algo que yo hago para que la gente me mire, porque me está mirando. Por ejemplo, yo puedo subirme a un colectivo, a un bus, y estar sentado y subir una mujer embarazada y son todos mujeres y debo pararme para dar el lugar. En verdad había una persona que tiene un modal, lo va a hacer porque la gente lo está mirando, pero quizá le molesta hacerlo. Dice, ¿por qué justo me toca a mí una situación así? No quiero estar parado, pero lo tiene que hacer porque si no le van a decir, Señor, deje su lugar. Sin embargo, la midá, la cualidad es algo diferente. Las midot no son formas externas, sino que las midot son esencias. Mi esencia es así. Yo ya soy así. Sea en público, sea en privado, mi actitud es exactamente igual. Esto nosotros lo vemos en Abraham Avinu. Cuando la Torá viene a explicarme y a relatarme que Abraham era Isha Gesed, una persona de bondad, se refiere básicamente y se extiende en la Perashá Vairá cuando nos cuenta que él atiende a los malajim convalecientes de su Brit Milá. Entonces, en ese momento puntual en el cual Abraham está convaleciente de su Brit, recién operado, que está exento de todo tipo de actitud de atender a los invitados, él se para hacerlo. ¿Por qué se para hacerlo? Se para hacerlo porque su esencia básicamente es el Gesed. La esencia quiere decir que forma parte de mi personalidad y que yo no puedo vivir sin esto hacerlo. Entonces, todo tiempo que nosotros trabajamos sobre las midot y transformamos estas actitudes en esencias, entonces nosotros estamos preparados para sostenerlas incluso en las situaciones de estrés, en las situaciones en las cuales estamos cansados o somos ofendidos o recibimos quizá un vuelto de más importante, aunque es una situación de estrés que quizá podríamos cerrar los ojos y pasarla, la esencia grita y no nos deja en paz. Este es el trabajo tan importante que debemos hacer, que no debe ser una actuación, sino que debe ser ya parte y forma de mi personalidad. Rabbi Israel Salanter, fundador del movimiento de Musar, el Rabbi Israel Salanter trae sus 13 máximas tan conocidas referidas a lo que es una persona que debería adquirir para transformarse en un Kiddush Hashem viviente. Vamos a citarla rápidamente. Rab habla del Emet, que es decir la verdad, vivir con un mensaje correcto. El Serizut, que es la agilidad, no malgastar el tiempo. El Haritzut, que es la diligencia, la actitud diligente de actuar y tomar decisiones. El Kavod, dar respeto a las personas. Menuhat Nefesh, tener tranquilidad, tener paz interior. El Nahad, la suavidad. El Nekiut, el aseo, el Sablanut, la paciencia. El Seder, el orden, tener un orden en nuestras cosas. La Anavá, que es la modestia. El Sedek, que es la rectitud, ser personas rectas y justas. El Kimutz, que es la austeridad. Y la Shetika, que es el silencio. Estas cosas, cuando nosotros las empezamos a trabajar, que obviamente no es un tema simple, ustedes saben que cambiar una sola midad, una sola cualidad, como traen nuestros sabios, puede ser más difícil que terminar de completar el estudio talmúdico, el jazz, pero aún así cuando la persona empieza a trabajar sobre estas cosas, empieza a notar que ya pasan a formar parte de él. Otra vez, como dijimos al comienzo, no estamos nosotros intentando controlar lo que la gente piensa de nosotros, eso no está en nuestras manos, pero sí somos responsables por los pensamientos que se disparan en las personas por nuestras actitudes, y es un trabajo fundamental trabajar sobre ellas. Vamos a volver a Kiddush Hashem en algunos minutos, pero vamos a hacer un paréntesis para dedicar básicamente unos pequeños conceptos al antónimo del Kiddush Hashem, que es el Hilul Hashem. Sobre las mitzvot, la Torá nos cuenta que las mitzvot deben ser cumplidas Bahai Bahem. Bahai Bahem quiere decir que nosotros vamos a vivir por ellas y no vamos a morir por ellas. Sin embargo, hay 3 averot, 3 errores, 3 pecados sobre los cuales la persona debe dar su vida, debe yabor, y no debe hacerlos. Conocidos son Avodah Zará,
hacer idolatría, Shefihut Damim, asesinar a otra persona, o Gilui Arayot, que es cometer adulterio. Sobre estas tres cosas está escrito que la persona debe entregar su vida y no transgredirla. Esta situación tan difícil de entregar la vida es una forma de morir al Kiddush Hashem. A nosotros se nos pide vivir al Kiddush Hashem, pero hay situaciones límites, Dios no permita, en las cuales debemos estar listos para entregar la vida. Y entregar la vida pasa a ser una muerte al Kiddush Hashem. Esto no es tan claro y tan contundente como lo explicamos recién, sino que, por ejemplo, en épocas de persecución, como la época de la Inquisición, en el Holocausto, en la cual hay una persecución masiva, incluso por cualquier mitzvah la persona está obligada a entregar la vida. Por ejemplo, por comer cosas prohibidas, debería entregar la vida igual. Pero en épocas en las cuales no hay persecución, solamente por estas tres averot que nosotros citamos. Y no debe esperar que ocurra un milagro, como Abraham Avinu, que ingresó en el horno encendido de Ur-Kasdim, o la historia que traen sobre el tzadik Rabbi Elhanan Wasserman. Rabbi Elhanan Wasserman fue llamado a ser uno de los discípulos más importantes del Hafez Haim. En el año 1941 el Rabbi Elhanan había viajado un año antes a Estados Unidos a buscar fondos para su yeshiva que tenía en Europa. Y ahí, cuando estaba en Estados Unidos, se desató una guerra contra él, se desató la guerra en Europa. Le pidieron al Rab que no vuelva, y el Rab volvió porque tenía más de 300 alumnos estudiando en Europa, que eran sus hijos. Y a sabiendas de la situación que se exponía, el Rab volvió igual para estar con ellos. Y en el año 1941 fue asesinado cruelmente, Ymar Sheman, por los nazis. Cuentan que Rabbi Elhanan Wasserman, en el momento en el cual estaban llevándolo, lo sacaron de la mitad de una clase, de un shur con sus alumnos, él dijo: señores, debemos tener kavanot, pensamientos correctos, porque somos elegidos como corbán, como sacrificios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos kavaná especial. Y en ningún momento Rabbi Elhanan pensó de que podía llegar a ocurrir algún tipo de milagro para salvarlos. La persona que va a entregar su vida debe saber que lo está haciendo al Kiddush Hashem, como Daniel, Hananiah, Mishael, Azaria, todos los casos que nosotros tenemos. Es muy interesante, está escrito, estas personas que mueren al Kiddush Hashem tienen Gan Eden en forma directa, o sea que directamente no tienen din, no tienen juicio. El Rav Dessler trae todo un desarrollo sobre este concepto de las personas que mueren al Kiddush Hashem, muy interesante. Dice que, en verdad, si nosotros decimos que estas personas no tienen juicio y mueren para santificar el nombre de Dios, deben tener un pensamiento de lo que están haciendo. Sin embargo, ellos deben estar conscientes que están haciendo eso, deben hacerlo con voluntad. Si es así, entonces el Rav Dessler pregunta: ¿cómo puede ser que nosotros digamos que nuestros hermanos de la Shoah murieron al Kiddush Hashem, o las personas que mueren en atentados mueren al Kiddush Hashem, si en verdad ellos no eligieron esto? Y no siempre deben elegir, o sea, no siempre se les da la chance de elegir santificar el nombre de Dios o entregar la vida. A veces los mataban sin dar la chance de santificar el nombre de Dios directamente. Entonces él contesta de que en verdad seguramente todas estas personas en el momento que están entregando la vida tienen un pensamiento de entrega de sus neyamot, sus almas, y ellos aceptan que esta era la voluntad del Creador del mundo. Como trae el caso del hermano del Rebbe de Gur, que murió en un campo de concentración. Dicen que en el momento que entraron en las duchas estas, que no eran duchas sino que eran cámaras de gases, este Hasid pidió al nazi como última voluntad un vaso de agua. El nazi le entregó el vaso de agua, se apiadó de él, y lejos de tomarlo, lo que hizo fue hacer Netilat Yadayim. Lavó sus manos, como él sentía que estaba dejando este mundo físico y quería hacerlo con tara, con pureza. Esto obviamente despertó la ira de este hombre, pero esto muestra, como dice Rav Dessler, que la persona tenía intención, kavaná, concentración en el momento de que estaba dando su vida por esto. Y esto es Kiddush Hashem. O sea que dentro de 120 años, cuando vayamos al Olam Haemet, al mundo de la verdad, nos van a esperar recompensas inmensas por situaciones de ejemplo positivo que dimos. Y vamos a preguntarnos qué hicimos. En verdad,
no recuerdo que tanta cosa hice. Y van a mostrarnos situaciones que nosotros hicimos sin tener percepción que la hicimos. La mayoría de las acciones de Kiddush Hashem son situaciones en las cuales un observador externo nos está mirando, pero nosotros no tenemos noción que esta cosa está pasando. Una de las historias más emotivas que recuerdo haber vivido en un caso así, fue una pareja que vino una vez a consultarme sobre un tema de problemas conyugales tan frecuentes en nuestra época. Ahí cuentan, esta pareja no era una pareja observante y me llamó mucho la atención que se acerquen a un Beit Knesset, a la oficina, por un tema así. Entonces le pregunté cómo habían llegado aquí. Ellos me contaron que vivían en un edificio compartiendo con varias personas religiosas, como ellos llamaban. Y bueno, muchas veces subían en el ascensor, se encontraban en la puerta. Y esta pareja me contó de que les llamaba la atención ver cómo en estas parejas el hombre ayudaba tanto a su esposa, con los chicos, con los bultos, con las cosas. Y había como una comunicación muy fluida entre ellos. Entonces, después de muchos años de crisis matrimonial, la mujer le dijo a él, ¿qué te parece si intentamos buscar soluciones en este lugar, en este espacio, en el mundo de la Torá? Somos judíos, quizá ahí haya algún secreto que nosotros desconocemos. Así hicieron, vinieron, se sentaron, hicimos varias clases con ellos. Hoy en día son personas mucho más acercadas a la Torá y las Mitzvot y gracias a Dios corrigieron mucho la relación tormentosa que tenían. Miren qué maravilloso, esta pareja que ellos usaron como modelo nunca se enteró de esta situación, obviamente es una situación íntima. Es fantástico, o sea que esta pareja que ellos copiaron disparó en ellos el ejemplo, disparó en ellos que se acerquen a consultar, pero ellos mismos nunca se enteraron de que esta cosa había ocurrido. Entonces, la mayoría de las situaciones de Kiddush Hashem que nosotros hacemos o disparamos son situaciones que no tenemos percepción de ello. Esto, si bien nos pone muy contentos porque nos dice que el pago que vamos a tener es mayor a que nos imaginamos, también vuelve a la pregunta anterior. O sea que hay una lupa permanente sobre nuestras actitudes. Como dijimos, hay dos formas de hacer Kiddush Hashem. Una forma es la forma dramática que tuvieron que pasar nuestros padres y que en verdad hoy en día lo aleno en Israel ocurre, en el mundo ocurre, que son los atentados, personas que dejan este mundo físico solamente por ser judíos y eso es lo que nosotros llamamos que mueren al Kiddush Hashem. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros no estamos en esa situación. No se nos exige una situación tan límite, sino que se nos exige una situación diaria. La situación diaria es vivir al Kiddush Hashem. Cuando nosotros somos ejemplos y vivimos de esta manera, somos un ejemplo vívido para las personas, engrandecemos el nombre de Dios y somos un ejemplo para las naciones. Ahí, en ese momento y solo en ese momento, se cumple lo que está escrito en la profecía, que vamos a ser Am Segulá, un pueblo Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, una nación santa y una nación modelo para las naciones del mundo.